Buenos días, perdón. O cuando gusten, arrancamos. Bueno, buenos días, estimada audiencia de este de esta cuarta conferencia, mesa redonda, organizado dentro de este segundo coloquio internacional sobre la irrupción de lo digital en la radio. Agradecemos a los que estén conectados directamente en nuestras ondas, así como a nuestros panelistas. El título de este panel es La radio hacia la convergencia digital. Este es un evento que se realiza en la conmemoración del tercer aniversario de la Radio Voz Andina Internacional. En este cuarto panel vamos a analizar la potencialidad de las radioemisoras con el uso de diversas alternativas como las redes sociales, plataformas de audio, canales de YouTube y de streaming. Para el efecto contamos con 4 panelistas muy importantes como Braulio Moro, jefe adjunto del Servicio Español de la Radio France Internacional. Voy a pasar a presentarlos a cada uno de ellos. Él hizo sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde obtuvo el doctorado en Economía en la Universidad de Jules Verne, Amiens, Francia. Luego, forma parte del equipo de la redacción en español de RFI desde el año 2000. Es responsable del espacio de Economía y Finanzas del Servicio en Español entre 2011 y 2014. Ha cubierto diversas cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, ha participado como moderador en sesiones del Foro de América Latina y el Caribe, organizado por el Ministerio de Economía de Francia, el BID, y la OCDE. Anima las emisiones Bimedia, Escala en París y en Primera Plana de RFI France 24 en español. Es jefe adjunto del Servicio de Español en Radio France Internacional. Luego tendremos a José Miguel Fernández de AICO Consulting, Ecuador. Él es ingeniero de sistemas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es luego especialista en gestión de proyectos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en dirección integrada de proyectos y máster también en experiencias de usuario de la Universidad Pompeu Fabra, 2018-2019. Máster en consultoría por la Universidad de Salamanca, candidato. Más de 10 años como docente de universidad a nivel de posgrado y escuelas de negocios de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la San Francisco de Quito, de la Universidad Nacional de Loja, y más de 26 años de experiencia en consultoría e implementación en soluciones tecnológicas. Es CEO de Greenfield Tech, empresa industrial 4.0, Senior Partner en AICO Innovation, 300 clientes atendidos en Ecuador y en el extranjero. En cuarto lugar tendremos a Pablo Escandón, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, doctor en Comunicación e Información Contemporánea, coordinador académico de la especialización en Comunicación Digital, investigador de narrativas digitales y transmedia, docente del área de comunicación. Y en cuarto lugar intervendrá Renzo Aguirre, de la Universidad Hemisferios del Ecuador, empresario ecuatoriano, catedrático universitario, director del Instituto de Educación Continua, ELA, creador de la teoría de los candados de emprendimiento. Bien, es claro que al terminar este evento, este coloquio internacional, hemos visto en él, desde distintas perspectivas, cómo la digitalización ha incorporado transformaciones fundamentales en todas las dimensiones del quehacer humano y por obvias razones también en los medios de comunicación, con impactos absolutamente diferenciados, brutales en el caso de los medios impresos, cuya continuidad está en serio riesgo. Ha permitido resucitar a la radio, que parecía recluida, subsistir en espacios locales, en espacios de áreas rurales sobre todo, y que
surgido en las últimas décadas, pero también plantea desafíos muy, muy importantes para estas radios como la Voz Andina Internacional, radios universitarias, radios institucionales, radios comunitarias, que de todas maneras deben adecuarse a este contexto profundamente cambiado. Sin más, paso a dar la palabra a los panelistas y comencemos entonces con Braulio Moro, por favor. Creo que vale la pena hacer 3 observaciones rápidas. Efectivamente, la aparición de lo digital estos últimos años ha transformado el universo de la radio, de los que hacemos la radio. Simplemente tal vez para muchos o muchas de las que nos estén escuchando han de saber que todavía a principios de este siglo normalmente la gente tenía la costumbre de tener en casa un aparato de radio, ¿no? Si se va uno más lejos eran los aparatos de bulbos, y no me quiero ir más lejos para no parecer muy viejos. Esta es una situación a la que notablemente la generación actual es completamente ajena. Creo que a mucha gente ni siquiera conoce lo que fueron las ondas cortas, las ondas medias, las ondas largas. Todo esto ha revolucionado y lo que sorprende, como la mayor parte de las grandes revoluciones, es la velocidad a la que cómo está evolucionando esto. Es decir, si tomamos nosotros en cuenta los últimos 15 años, no desde el inicio del siglo, sino simplemente los últimos 15 años, asistimos a una transformación radical cualitativa de lo que son estos medios, con sus ventajas y sus desventajas, como toda revolución tecnológica, porque de eso se trata cuando hablamos de una revolución digital. Los puntos positivos es que ciertamente el acceso que tiene hoy muchísima gente a lo que son los llamados teléfonos inteligentes, a los celulares que conocemos, pues le permiten notablemente recurrir al streaming, recurrir a hacer una segmentación según lo que les interesa de los programas, cosa que anteriormente era bastante más complicada, ¿no? Y hoy en día esto supone la posibilidad de que una persona que habite en Argentina, que habite en Canadá, que habite en el extremo sur de África, inmediatamente puede acceder a cualquier emisión, a cualquier programa en cualquier parte del mundo. Esta es una parte de la revolución tecnológica a la que asistimos, una parte de la revolución digital a la que asistimos, ¿no? Y creo que es una enorme conveniencia. Los inconvenientes es que da la impresión de que el mundo evoluciona más rápido. Ciertamente, para algunas cosas el mundo va muchísimo más rápido. Para nosotros, como personas de la radio, como un medio que transmitimos en radio, no siempre es sencillo llevar a cabo este seguimiento. Quiero decir con eso, sobre todo, no es lo mismo para hacer parte de una radio que se dirige a un medio local, eventualmente estatal, federal, en el mejor de los casos, a un medio como el que nos toca a nosotros, o el que me toca a mí personalmente representar en esta ocasión, Radio Francia Internacional, que tiene, pues, ni más ni menos presencia en 170 países del mundo, ¿no? Que tiene cientos de corresponsales en todo el mundo, y donde, claro, la demanda que nos llega por estas vías digitales es cada cosa es como una especie de menú, una carta, un menú, donde cada quien puede elegir a su gusto y placer. Y esto plantea problemas de organización, plantea problemas porque en ocasiones quisiéramos dijéramos, adelantarnos incluso a esta revolución digital que parece comernos en ocasiones y no siempre es sencilla. Se requieren medios, se requiere evidentemente para nosotros un principio fundamental cuando hablamos de medios digitales, cuando hablamos de revolución, es siempre acompañarlo de la verificación. Y esto es muy importante. Tal vez para algunos de ustedes esto pueda parecer como una cosa un poco extraña. Para nosotros que hacemos la radio, la verificación es una cuestión fundamental. Cuando hablamos de la cuestión digital, de la revolución digital, de la transformación que esto implica, de esa carrera contratiempo, para nosotros supone una doble carrera, porque es también cómo haces para proveer una información por estos medios digitales, donde todo el mundo quiere ser el primer informado, pero donde tú le garantizas que la información que le estás dando haya sido por lo menos mínimamente verificada y evitar, en la medida de lo posible, no es que no existe el error cero, pero evitar en la medida de lo posible que se cometan errores que cuestan mucho cuando se está tratando de la información. Y el tercer tema que me parece interesante abordar como una breve introducción, que es que evidentemente en este terreno pues estamos también frente a un desafío mayor, y es cómo a poder dar
cómo alimentar una demanda de un sector de jóvenes a los cuales nos interesa llegar por estos medios digitales, por esta nueva revolución que se está generando, donde justamente el joven está acostumbrado que puedo yo ticlear aquí, puedo apoyar acá y cambio inmediatamente. Lo que nos interesa es mantener, uno, lo que es el alma de la radio, que ha sido el alma y que yo creo que va a seguir existiendo pese a la manera como evolucione, pero dos, al mismo tiempo, cómo tratar de garantizar que podemos llegar a un sector cada vez más joven, ¿no? Para precisamente mantener esa sangre que ha permitido a la radio existir durante más de un siglo y renovarse, rejuvenecerse en cada ocasión. Estas serían mis primeras apreciaciones. Y una última cuestión, que seguramente volveremos sobre ella, que es que cuando hablamos de medios digitales hablamos también de público y privado. Para nosotros esto es fundamental. Nosotros, Radio Francia Internacional, somos una radio pública. No somos una radio del Estado. Somos una radio pública, que es diferente. Cuando hablo de radio pública, quiere decir que somos una radio que es pagada por el contribuyente francés. Cada casa, cada hogar en Francia paga 138 euros al año de impuesto especial para que el audiovisual público tenga derecho a existir. Esto hace más de 3.000 millones de euros cada año que se distribuyen en todo lo que son las instancias del audiovisual público. Yo sé que no es el caso en América Latina, no es el caso en Ecuador, etc. Pero si digo esto, es porque igual hacer frente a esa revolución digital de la que vamos a hablar, pues precisamente eso también requiere medios para estar al día, y eso supone también una voluntad de la persona que nos escucha, del público que nos escucha, de saber que la información de calidad tiene un costo y que no es gratuita. Gracias. Muchísimas gracias a Braulio Moro por sus aportes para este panel y por acogerse al tiempo inicialmente planteado, que me olvidé de recordarlo, es de 5 minutos por cada expositor. Dejo con ustedes a José Miguel Fernández de AICO Consulting. Adelante, por favor. Gracias, Marco. Buenos días con la audiencia, con las personas que están en este momento conectándose. Creo que, digamos, me surgen desde la perspectiva del usuario de la radio. Yo soy usuario de la radio desde niño y luego pues toda la vida he venido escuchando la radio, sobre todo en la parte de noticias, pero muchas veces también en aspectos musicales, culturales. Creo que tengo, digamos, algunas ideas, ¿no? Una es que me parece que sigue teniendo importancia y relevancia. O sea, la radio sigue siendo un medio importante en donde llegamos digamos, la radio pretende llegar a la mayor cantidad de audiencia posible. Lo que pasa es que, un poco lo que decía Braulio, esa revolución tecnológica va cambiando tanto que nos vemos abocados a un modelo en el que tenemos este momento una cantidad de oferta impresionante. Y de ahí viene otro problema, digamos, es otro problema, pero también puede ser otra ventaja. Y es el hecho de ser visibles, ¿sí? Ante tanto contenido digital, ¿a dónde nos enfocamos y cómo nos ven? ¿Sí? Ese es un poco otro elemento que si bien viene de la mano con la relevancia que sigue teniendo la radio, porque hay audiencias, hay programas para todas las edades, eso no quita que la competencia y la cantidad de contenidos globales, porque además, bien decía Braulio, tenemos la posibilidad ahora mismo de tener una cantidad de programas de radio y opciones de radio en cualquier parte del mundo a todas las horas. ¿Sí? Entonces, eso también implica el hecho de que, ¿qué elijo? ¿Qué puedo escoger? Y sobre todo, ¿cómo llego a esas personas a las que necesito llegar? Entonces, tenemos, por un lado, ese reto que es el ser visibles. Y ese reto, lo tenemos todas las personas y todas las empresas y todas las organizaciones públicas, privadas, que quieren ser visibles en la red. Antes, quien quería ser visible necesitaba mucho dinero porque las campañas de televisión y de radio pues, eran mucho más costosas y lo siguen siendo. Pero hoy podemos tranquilamente ser tan visibles, digamos, una persona natural que utilice bien las redes, que utilice bien las tecnologías, puede ser tan visible como una gran corporación. O sea, así es la importancia de las oportunidades que podemos tener. Y la radio, por supuesto, en ese sentido. Y digo, visibles en Google, porque es quien más genera tráfico desde un punto de vista más tecnológico, pero las redes sociales no se quedan atrás. Es decir, tenemos las redes de Twitter, Facebook, Instagram, que van cobrando fuerza. Un poco el enfoque sobre ellos es el mantener contenidos cada vez más pequeños. También se nota esa tendencia en esas redes
en tener contenidos pequeños. Y eso lo vemos en Watch, lo vemos en Watch de Facebook, lo vemos en YouTube y en otras redes, en donde se van adecuando un poco a lo que el público quiere escuchar, ¿sí? Desde el punto de vista del contenido, ¿sí? Creo que otro reto es el hecho de generar contenidos potentes a audiencias más específicas, ¿sí? Yo creo que ese junto con el hecho de poder ser visible son los elementos que van a permitir que la radio sea sostenible, porque finalmente lo que queremos en la vida, que nuestras organizaciones sean sostenibles en el tiempo. Y por más buena, ideas que podamos tener o de más buena actitud que le podamos incorporar, si no somos visibles, si no nos escuchan, estamos como arando en el mar, ¿sí? Entonces, y de la misma mano, si podemos llegar a ser visibles, pero si los contenidos no son los adecuados, nos pasa lo mismo. Entonces tenemos que hacer todo el trabajo bien, en el sentido tecnológico de marketing, bien entendido, para ser, como les digo, ser visibles. Y otra idea que me surge es el hecho de que si ya somos visibles o pretendemos serlo, hay varias herramientas para lograr aquello, ¿sí? No vamos a entrar en este momento en ese detalle, pero digamos, es un trabajo que sí se puede hacer. El otro es, si ya somos visibles y tenemos contenido, tenemos que medir. ¿Sí? Tenemos que medir la calidad de la audiencia, tenemos que medir cuánto tiempo nos escuchan, tenemos que medir si finalmente nuestros programas van teniendo esa audiencia interesada que pretendemos, ¿no? Y para ello también hay herramientas. Desde el punto de vista tecnológico, el tener, por ejemplo, Google Analytics nos permite, y la versión nueva de Google Analytics 4 nos permite llegar incluso a saber el número de personas que dieron clic en el streaming, quién es el tiempo que se demoraron, por dónde llegaron, cuánto, digamos, hasta dónde escucharon, ¿sí? Entonces son una serie de herramientas que nos dan un feedback adecuado, ¿sí? Tengo mis 5 minutos terminados en este momento. Muchas gracias a José Miguel por sus aportes. Pasamos a escuchar a Pablo de Escandón, por favor. Adelante. Muy buenos días todavía. Muchísimas gracias. Saludos a los panelistas. Un gusto estar aquí. Bueno, ¿cuáles son los retos de la radiodifusión o de la radio en estos momentos? Fundamentalmente es saber captar a las audiencias y estar claros cuál es su audiencia a la que quieres llegar fundamentalmente. Muy pocas son las radios que están especializadas en algo, que están orientadas hacia un público muy preciso. Y eso es necesario porque ahora con el uso de todas las aplicaciones y las OTTs que están compitiendo completamente y vorazmente entre sí, las plataformas de Amazon, de Disney Plus, Netflix, ¿no es cierto? Pero también están todos los canales o los espacios de podcast, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos hacia quiénes están dirigidos. Y ahí el en vivo de la radio, que es algo importantísimo que tiene esta capacidad de estar presente mientras nosotros hacemos las cosas, también se ha ido bifurcando. Y ahora tenemos estas presencias de las otras plataformas como YouTube Live, Facebook Live. Pero, por ejemplo, ¿cómo han entrado las radios al Twitch, por ejemplo? Ahí están muchos de los creadores nuevos de contenido que generan una comunidad muy fuerte y que las radios no los están atendiendo. No solamente las radios, muchos canales de emisoras de televisión, toda la industria cultural no la está teniendo en cuenta, salvo la industria de los juegos de video, que ahí empezaron con eso. Recordemos solamente quién le pudo hacer la mejor entrevista a Messi cuando se cambiaba del Barça al Paris Saint-Germain. Fue un tuichero, fue un español tuichero que consiguió la exclusiva y les goleó a todos los medios tradicionales y a las grandes cadenas, ¿no es cierto? Entonces, ahí están muchos de los usuarios nuevos
que también están buscando mucha forma de cómo consumo el contenido. Lo auditivo, esa sensación es importante, pero ahora también ya vienen más elementos de lo visual, lo interactivo, lo inmersivo. Quiero participar mucho más con el programa, con la radio. Quiero conversar más con la emisión, ¿no es cierto? Y quiero ser más ubicuo también. Entonces, esta ubicuidad es importante que nos lleve a tener estas plataformas o estos espacios de la radio, de poder tenerla en nuestro móvil, pero de esa manera también cómo genero yo esta conversación, cómo hago que participen, que se metan auditivamente también con nuevos relatos y nuevas formas sonoras para que seamos mucho más envolventes y salgamos de la tradicional forma de seguir comunicando, entrevista, programa de música y demás, sino más bien provocarle una sensación y una experiencia distinta de lo que ya venía teniendo en el mundo analógico con la radio tradicional, de haber tenido, de estar escuchando. Ahora lo que yo quiero es meterme en el sonido, participar con ese sonido, que me provoque sensaciones, que me genere eso que sucede cuando nosotros, esas evocaciones, como en la novela de Proust, cuando el personaje se come la magdalena y regresa en el pasado, o lo que hace el crítico de cine cuando se come la ratatouille en la película Ratatouille, ¿no es cierto? Y que regresa a la infancia. Esa forma de inmersividad, esa forma de estar mucho más cercano al usuario, es lo que la radio, no solamente la radio, sino todos los medios deben hacer con estas nuevas formas de inmersividad, de participación, de ubicuidad y de interactividad. Muchas gracias a Pablo por sus aportes. Dejo con ustedes a Renzo Aguirre, por favor. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Si bien yo no soy un empresario de la radiodifusión, ni mucho menos, en realidad yo soy un empresario del mundo del mercadeo, de la publicidad. Entonces, yo acá voy a conversar con ustedes desde la óptica empresarial en el mundo de la publicidad. Soy un amante del emprendimiento, un impulsor del emprendimiento, y me parece que verle al medio radial como una plataforma para comunicar el emprendimiento, hay que considerarlo, porque el medio radial no lo está haciendo. Y finalmente como catedrático en esta maravilla que nos permite el poder transmitir conocimiento, el poder aprender también de nuestros alumnos. Eso es maravilloso. Entonces estoy desde esa visión. Creo que acá es importante considerar un primer tema, que es la ampliación de la estructura de medios, ¿no es cierto? Recordarán ustedes que no hace más de 10 años los medios eran prensa, radio, televisión, vía pública. Así es como estaban estructurados y de esa manera funcionaban. Yo les voy a contar una anécdota. Hace 12 años, hasta hace 10 años, si uno no llegaba con el cheque al medio impreso, no le pautaban nomás. O sea, era así de radical. Hoy por hoy el medio impreso está en una suerte de desesperación porque le pauten, ¿no es cierto? Cambió, es decir, ha habido un cambio gigante con respecto a esto. Entonces estamos hablando de que los medios se ampliaron a redes sociales, a buscadores. Los medios tradicionales siguen funcionando porque todavía hay segmentos que lo consumen. Entonces creo que ese es un primer punto, entender hasta dónde llegó esta ampliación y esta disposición de las marcas en términos de lo que pueden obtener al momento de pautar en los distintos medios. Después, la forma en la que se contrata los medios, ¿no es cierto? Antes yo contrataba e iba a la radio 1, a la radio 2, a la radio 3, a la radio 4. Hoy por hoy estoy absolutamente convencido de que con el tiempo va a cambiar el modelo de pauta en la radio, ¿sí? Y va a haber, básicamente, va a tener que ver con las redes publicitarias, ¿no es cierto? Con las redes publicitarias, es decir, un poco para entender lo que quiero decir, y estoy seguro que ustedes lo tienen claro, simplemente esto es para nuestros espectadores.
habrá un momento en donde las marcas decidan contratar a redes publicitarias para que sean estas redes publicitarias quienes, a través de detectar los distintos segmentos, decidan dónde pautar, ¿no es cierto? Y no sea la marca, a través de su agencia de publicidad, que decide en qué radio pautar. Entonces, si mañana la radio 1 y la radio 20 y la radio 30 hablan puntualmente de un tema de niñez, entonces la red publicitaria será quien, de alguna manera, a través de los algoritmos, llegue a pautar en esas radios, ¿no es cierto? Entonces, la estructura empieza a cambiar de una forma muy dinámica. Luego después también surge un nuevo segmento de una nueva audiencia, que tiene que ver básicamente con el tipo de contenido que entregan y los formatos que entrega la radio. Pero ya no hablamos de un segmento que escucha, hablamos de un segmento que crea, que opina, que vota, que etiqueta, ¿no es cierto?, que mezcla y que distribuye contenido. Es decir, hay un cambio gigante de quien consume el medio, porque antes el que consumía el medio simplemente se dedicaba a escuchar. Ahora quien consume el medio quiere crear, quiere opinar, quiere etiquetar, ¿no es cierto?, quiere distribuir. Entonces hay un cambio gigante en eso. Después hay que preguntarse si la radio no apunta a hacer una estructura más hacia el software que hacia el hardware. Permítanme, les pongo un ejemplo para que me entiendan de mejor manera. Cuando uno habla de la camioneta Ford o del carro Ford, está hablando básicamente de un carro con chasis y ¿no es cierto?, y con su estructura mecánica. Cuando uno habla de Tesla, habla de software. No está hablando del carro con estructura metálica, está hablando del software. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es que si en un momento la radio era el dispositivo ensamblado dentro del automóvil o la radio era el dispositivo puesto sobre nuestros escritorios, ¿cuál va a ser el nuevo dispositivo en adelante? Y me parece que más tiene que ver con un tema de software que de un elemento físico. O sea, y si a eso no se adelanta la radio, más allá de que ha sobrevivido, va a tener que seguir pensando en cómo seguir sobreviviendo en lugar de mantenerse. Y bueno, como les había dicho, finalmente el tipo de contenido. Creo que en ese sentido viene una discusión. ¿Realmente las redes sociales están irrumpiendo en la radio? ¿O es que la radio está irrumpiendo en las redes sociales? Yo creo que eso hay que discutirlo y entenderlo. Y sobre esa base, ponerle al medio, darle la importancia, pero también ponerlo en el lugar que se lo merece y a partir de eso generar un cambio. Bueno, esos son básicamente mis cuestionamientos desde una visión más empresarial, desde una visión más del creador de la pauta, ¿no? El pagador, el que pone el dinero, más en la radio privada, indudablemente. Bien, muchas gracias a Renzo por sus aportes a este panel. Como hemos visto con la ayuda de nuestros panelistas, hemos visto los alcances y los desafíos que plantea esta revolución digital en un alcance casi global de DEFI, en la exigencia creciente de que la información sea verificada, en esta necesidad de generar contenidos a la carta para esta diversidad de públicos. Me parece muy importante lo que señaló en términos de las características que implica el tratarse de un medio de comunicación público, no estatal y no gubernamental, y que vive de los aportes de sus ciudadanos, los cuales efectivamente van a demandar también determinada forma de funcionamiento. El hecho de que la radio, lo vimos con José Miguel, que la radio mantiene una importancia, si bien su rol ha cambiado, pero compite con una enorme cantidad de opciones que los clientes o los usuarios, los partícipes cada vez más exigen.
en ese sentido, o la adecuación a los públicos exige una permanente sensibilidad para captar esos elementos de audiencias específicas y garantizar sostenibilidad, lo cual exige mediciones, instrumentos y estar atentos a esos cambios en las percepciones, en las necesidades. Pablo nos señalaba que la necesidad de articularse y de tener muy presentes las dinámicas de las redes sociales para incursionar también en este campo, lo cual aumenta a los competidores y muchas veces esa competencia es muy grande frente a este deseo de ser el primero, de llegar a los ejes, hitos por ejemplo, se señalaba el ejemplo de Messi, ¿no? Entonces, me pareció fundamental el hecho de ser sensibles también y percibir la necesidad de participación que los usuarios de estos instrumentos, de estas radios, plantean cada vez más, lo cual también es destacado por Renzo en términos de esta dimensión comercial, más mercantil, de los medios de comunicación, las radios dentro de este conjunto diverso de desafíos que plantea la digitalización. Quizás para dar paso a la segunda intervención de nuestros panelistas, cabe señalar esto o destacar dos aspectos, esto de la convergencia con otros medios digitales y por lo tanto la permanente innovación y transformación que necesitan tener los medios, y también esta competencia acentuada con estas dinámicas que surgen en redes sociales, este afán de participación. Tiene o existen los mecanismos y las posibilidades de hacer que ya no sean simplemente consumidores, sino igualmente productores, participantes activos. Bien, paso a dar en su segunda intervención a Braulio para reaccionar también a los elementos y completar los elementos mencionados. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, sin duda alguna las tres intervenciones de José, de Pablo y de Renzo son verdaderamente interesantes, plantean de manera muy clara lo que son los grandes desafíos a los que estamos enfrentados. Y bueno, yo diría lo siguiente, el terreno en el que jugamos unos y otros, tiendo a pensar que no es el mismo. En muchos sentidos ustedes llevan una gran ventaja. Este es el tema. Lo digo por qué razón. Nosotros, por ejemplo, el fuerte de nuestras emisiones son los informativos. Lo que planteaba Renzo es muy interesante porque refleja lo que ha sido lo que yo llamo la deposesión del control que tuvo el periodista durante mucho tiempo. Los periodistas, efectivamente, fueran de prensa escrita, fueran de radio, fueran de televisión, durante muchos años, uno se sentaba, uno casi que oficiaba la verdad, ¿no? Y el público seguía. Y lo que han señalado unos y otros, José, Renzo, Pablo, evidentemente, y este es el objetivo de este panel, es que precisamente con toda esta evolución digital, con esta multiplicación de panes, entre comillas, ¿no?, de medios con los cuales puede uno participar, bueno, la persona que habita aquí al lado de mi departamento o el que habite al lado de la universidad, de repente se puede convertir en un transmisor de información y puede transmitir incluso un radio, como lo señalaba Pablo, que puede darle la primicia a cualquier otro. Entonces, esto es lo que yo llamo la deposesión. Pero al mismo tiempo hay un segmento donde yo creo que, tal vez soy muy conservador, espero que no, donde creo que tenemos que ser cuidadosos, que es precisamente la transmisión de la información. Esto es clave. Una cosa es cuando efectivamente el público, un joven, una mujer, un adolescente, un médico, una ama de casa, un trabajador X, quiere participar, quiere efectivamente no seguir más la radio, en este caso hablamos de ella, como un objeto, sino como un sujeto. Quiero hacer parte de esa historia, lo que señalaba Pablo, nos toca a nosotros hacerlo vivir, o como señala José Miguel, con todos estos medios que tenemos hoy en día, pues evidentemente la persona puede hacer su radio, puede hacer su medio de información, su televisión,
lo que nosotros querramos. Para mí el tema es, hasta ahí no hay ningún inconveniente. El problema es, una vez más, cómo garantizar que la información, que lo que tú transmites, no la opinión la podemos dar cualquiera. Eso no, ahí no hay problema. Pero cuando tú estás dando una información, pongo un ejemplo muy concreto que lo estamos viviendo todos desde el pasado día 24, la guerra en Ucrania, ¿no? Esto es clave. Está influyendo en todo el mundo, en todo el mundo, y tendrá consecuencias a muchos años en todo el mundo. ¿Cómo haces tú por estos medios digitales? Efectivamente, para verificar que lo que te está llegando, sea un video, sea un tweet, sea esto, sea el otro, tú estás por lo menos tratando de ver que, como decimos en Francia, pues no te lleven en el barco, ¿no? Sino que verdaderamente cuentes con una información que es fidedigna. Este es un desafío que yo no sé, nosotros lo vivimos a diario, ¿no? Me parece que hace parte del desafío al que ustedes también tienen que responder. Yo estoy de acuerdo, lo que dice Renzo es clave, la situación ha cambiado radicalmente. Antes las condiciones se ponían de un lado, las condiciones del juego se ponían de un lado de la mesa, ahora las condiciones del juego no están más ahí, y lo que él daba como ejemplo, o lo que han citado como ejemplo el tema de la prensa escrita, pues es el más evidente. Yo sinceramente confío mucho en que la radio va a seguir existiendo. La pregunta, el desafío que nos plantea Renzo, ¿cómo? Eso no lo sabemos. Yo por lo menos hoy no tengo una respuesta de cómo va a seguir existiendo esa radio. Yo les digo, cuando yo empecé a trabajar en la radio, efectivamente, pues era radio donde tú haces tu periódico, tu noticiero, tú eres el que lo lee, etcétera. Hoy, generalmente, lo que estamos haciendo es también trabajar en lo que se le llama bimedia. Además, nos están pidiendo que hagamos en estos formas de participación con otras radios universitarias y demás, te piden, bueno, no quiero solo información, quiero que también me haga un video. Quiero que nos lo explique por un video, lo que señalaba Pablo, la parte visual juega mucho. Entonces, estamos adaptándonos a eso. Estamos adaptándonos, la situación va a seguir cambiando, pero soy muy optimista de que la radio seguirá existiendo, tal vez más colaborativa, puede ser. Esto es una cuestión que será muy interesante, ¿no? Hacemos esfuerzos para que así la sea con una serie de programas, pero en todo caso, pues es una cosa que sin duda apenas estamos viendo los inicios de eso, porque una vez más Renzo dice una cosa que es importante, que son todos los algoritmos que están cambiando nuestra vida de una manera muy subrepticia, pero están cambiando para siempre. Muchas gracias a Braulio. O pasamos con José Miguel, por favor. Gracias, Marco. Interesante los planteamientos de los colegas acá en el panel. Me gusta la frase esta envolvente que dice Pablo, ¿no? De cómo de alguna manera esta radio tiene que como reinventarse en unos formatos más innovadores. También en relación a lo que decía Renzo y a Braulio, sobre todo en el hecho de pensar cómo será esa radio. O sea, creo que nadie tiene aquí esta bola de cristal en donde podemos ver el futuro. De hecho, los que sí lo tienen de alguna manera son los que se han inventado todos estos modelos, ¿no? Pero lo que sí está claro, y estoy seguro, porque desde los modelos de negocio de todo tipo, se está yendo mucho hacia el software. O sea, el software es quien está de alguna manera tomando los espacios que los artefactos llamados hardware, y ahí tomo las palabras de Renzo, lo estaban haciendo. Y de hecho, con la radio se ha dado una transformación, a mi modo de ver, todavía muy primitiva, ¿sí? Es pasar unas ondas de AM/FM a un formato de Internet, que en el fondo es solamente la forma, porque, y bueno, no solamente, tiene más implicaciones, porque llega más gente, porque podemos tener el formato muchos a muchos, ¿sí? Porque no nos acordemos que el broadcasting tradicional era la empresa, la institución, de uno a muchos. Hoy tenemos esa posibilidad de poder generar contenido muchos a muchos. Entonces, creo, y este sí es un ejercicio de un poco tocar esa varita mágica, o quizá mirar en lo que está pasando, atreverme a plantear que quizá el metaverso pueda ser una de las alternativas, un poco lo que decía Pablo, envolvente, es decir, imaginemos que estamos en una radio en donde está nuestro cantante favorito, ¿sí? Y nosotros nos invitan a estar dentro de la radio conversando con él, ¿no? Entonces, es un tipo de contenido más totalmente orientado al software, totalmente orientado a lo que las nuevas tendencias están enfocándose. No por nada, Facebook, con la potencia que tiene, una empresa
pues, es de las recientes, pero que creció de manera importante, con una gran cantidad de usuarios, me parece que supera los 2.000 millones, cambió su nombre a Meta. Y eso da cuenta de lo importante que ellos están viendo toda la experiencia digital respecto de cómo se ha venido manejando. Creo, como les digo, el modelo que tenemos ahora es un modelo un poco más primitivo, ¿no? Como cuando se habla de la inteligencia artificial, del reconocimiento de imágenes y todas las aplicaciones que se tienen, se dice que es como que estuviéramos en la época del telégrafo. O sea, a ese nivel es ese campo, ¿no? Lo mismo con el resto, y la radio me parece que es un elemento también importante. Entonces, no nos despeguemos mucho de las posibilidades que tiene este metaverso, en donde nos metemos en un mundo completamente diferente, donde vivimos una experiencia que yo creo que hay muchas oportunidades también, porque todo lo que se pueda generar es parte de la creatividad. O sea, ahí la creatividad me parece que va a ser más importante que las mismas posibilidades del mismo marketing. Creo que esa creatividad es la que más va a poder tener visibilidad. De otro lado, sí, creo que no perdamos de vista esta tendencia del storytelling, ¿no? Entonces, el storytelling es contar historias, ¿no? Que ha servido mucho durante toda la vida, pero una buena historia, cuando se cuenta una buena historia, creo que podemos conectar emocionalmente mucho más con la gente, ¿sí? Y si a eso añadimos estos esquemas envolventes, creo que podemos reinventar completamente la radio, pasarla de este modelo donde vamos transitando en el muchos a muchos hacia un modelo, digamos, mucho más personalizado de lo que quisiéramos escuchar. Este modelo de storytelling permite también hacer contenido, como les digo, digamos, de mucho más valor, ¿sí? Porque también ofrece oportunidades de pauta y de programación por segmentos, ¿no? O sea, si estamos buscando entrar en contenidos específicos, pues podemos también, ya desde el punto de vista comercial, dar, ¿no es cierto?, ese pautaje o esa pauta a las personas específicas. Y eso va un poco en la línea de la tendencia de lo que pasaba con el broadcasting, ¿no? Antes pues era del uno a muchos, el mismo mensaje para todos. Hoy cada vez vamos personalizando más ese mensaje, ese contenido, pero también ese elemento que hace que las empresas vivan, que es en este caso la publicidad, para que sea un elemento mucho más aterrizado a las necesidades de cada persona, ¿sí? Eso es un poco lo que quería comentarles. Muchas gracias a José Miguel por sus aportes. Pablo, por favor. Ay, sí, muchas gracias. Gracias. Sí, retomando lo que decía José Miguel y Braulio, estos temas de la desinformación, tanto informativa completamente, también tiene un origen de storytelling. Cómo nos cuentan y cómo crean esas verdades y las hacen verosímiles. Entonces, y ahí vienen los límites entre la ficción y la no ficción, que es algo que se está desarrollando mucho en las narrativas digitales actuales. Ya no estamos en un momento en el cual la ficción va por acá y la no ficción va por allá. No, están completamente mezclados los géneros, están hibridados, y de esa misma manera todo el entorno es mucho más híbrido. Al ser multimedia, nosotros necesitamos que haya mucha más contextualización, mejor contextualización, es decir, que sea más creíble. Y el momento en que nosotros encontramos sitios web, relatos que son completamente verosímiles en el espacio digital, la gente se lo cree y asume eso como verdades. Y ahí se generan los temas de la desinformación, ¿no es cierto? Pero ahí viene también el tema de cómo los medios que están especializados o tienen una matriz real de trabajo comunitario, de trabajo social, de generar estas historias que sean verificadas, que sean constructivas para la sociedad, cómo están orientándose y cómo están contando también dentro del espacio digital, donde tenemos una retórica muy particular.
porque tenemos una remediación, es decir, una reutilización de varias retóricas de los otros medios y tenemos que irlas incorporando. Esto ya lo dijo Manovich en El software toma el mando y en Nuevos Medios, ya hace más de 20 y pico de años, pero la mayoría de medios tradicionales no ven eso y entonces quieren seguir haciendo con las mismas herramientas. Con las nuevas herramientas quieren hacer lo mismo. Es cuando una persona tiene el martillo, o más bien dicho, tiene una pistola para abrir o romper los toctes o las nueces, ¿no es cierto? La pistola se hizo para otra cosa, pero el uso que tiene esa persona es diferenciado, lo personaliza, ¿no es cierto? Pero ahí vamos hacia esto. ¿Cómo estamos conociendo continuamente a nuestros usuarios? ¿Y qué les estamos contando? Tal vez la gente que hace o los medios que hacen esta desinformación, lo que conocen, ellos conocen mucho más a los usuarios a los que quieren llegar. Y nosotros como medios tradicionales o medios amplios, no estamos conociendo a los usuarios, a estos espectadores, a estos participantes. Entonces, ahora, como había dicho José Miguel y también Renzo, con todos los SEOs y todas las formas de trabajo por detrás de la web, podemos ir conociendo quiénes son, sus hábitos, sus entradas, sus salidas, y de esa manera también irles preguntando qué les gusta, qué consumen, cómo lo consumen. Un ejemplo muy bueno de todo esto es lo que hace Amphibia, que es de la universidad de una universidad argentina. Ahí está Tomás Pérez Bisón y hace un podcast genial que trabaja generando reportería, generando entrevistas, pero no es y contextualizando, pero no es una lógica de preguntas-respuestas, sino que va construyendo el relato a partir de las diferentes voces. Y es lo mismo que está pasando en los medios tradicionales, en las grandes cabeceras mediáticas, el Washington Post, Clarín, New York Times, ya tienen incluidos en su plantilla de redacción al editor de podcast que genera y orienta sobre la información que van a ir levantando. Nuestros medios y nuestras emisoras, nuestras radios, no tienen un editor de podcast. Hay algunos que ya están incorporándolo, pero no trabajan directamente con las herramientas que que generan estas mediciones. Además de la medición, es importante saber qué les vamos a contar, de qué manera, en qué momento, para que pueda desarrollarse y así incluir a estos nuevos públicos a los que queremos llegar. Muchas gracias a Pablo. Por favor, Renzo, su segunda intervención. Muchísimas gracias, Marco. Quiero comenzar con algo que dijo Braulio, que la verdad a mí me llamó mucho la atención y me encantó, ¿no es cierto? Habló sobre el alma de la radio, ¿no es cierto? El alma de la radio. Y planteaba y decía, el alma de la radio seguramente será la misma. Y tal vez ahí mi invitación más bien es a reflexionar si es que quien decide el alma de la radio deben ser las radios o las audiencias. No sé si, ¿no es cierto? Entonces llegamos a un punto en donde eventualmente nosotros, desde una visión más generación X, más baby boomers, ¿no es cierto? Planteamos el hecho de que esto es lo que nosotros hemos vivido, ¿cómo hacemos que esto que hemos vivido se adapte a las nuevas generaciones? Y a lo mejor es al revés, es cómo las nuevas generaciones quieren que se adapte lo que nosotros hemos vivido, es decir, un cambio mucho más radical, y eso creo que es lo que genera este choque generacional, ¿no es cierto? Nosotros vemos las cosas de esta manera, ustedes nos quieren vender de esta manera, y ahí es donde vienen las disrupciones, donde vienen las discusiones. Y creo que esto es súper interesante en términos de empezar a escuchar realmente a las audiencias. Yo me voy a ir más por el lado, entiendo, estamos hablando de la radio universitaria, estamos hablando de la radio pública. Indudablemente, a mí me parece también que hay que incluir, y está incluido de hecho la radio privada como negocio, ¿no es cierto? Como empresa, Y en ese sentido, por ejemplo, si hablamos de algoritmos y software, eso implica dinero, inversión. Eso implica inversión. Y entonces, en economías
tan poco dinámicas, tan pobres como la nuestra, hay que preguntarse si es que nuestros empresarios tienen para ese tipo de inversiones, porque eso implica el desarrollo de una app para estar para estar en la telefonía móvil, implica dinero. Y por otro lado, incluso hay que preguntarse si es que, como pasaba en nuestras billeteras, que yo podía llevar 5 tarjetas de crédito, la 6ª tarjeta de crédito, ¿a dónde va? Entonces, yo puedo tener el app, pero tenemos que preguntarnos si es que quien va a escuchar nuestra radio está dispuesto a reemplazar el app de Uber con el app de la radio personal, ¿no es cierto? Entonces, todo eso implica una estructura de mercadeo, una estructura de inversión, de gastos. Tenemos que preguntarnos si vamos a entrar a nuevos formatos a través de Spotify, de YouTube, de Switch, de lo que ustedes quieran. Eso implica mucho más inversión. Si quiero cambiar los formatos y tengo que llevarlos a visuales, eso implica más inversión, implica más creatividad. Entonces, creo que la pregunta, como planteaba José Miguel, decía, hay que personalizar el contenido, pero creo que la pregunta nuevamente va, ¿hasta dónde nos permiten los medios y los recursos personalizar ese contenido? Es decir, ¿hasta dónde podemos llegar? Y dependiendo de ese hasta dónde podemos llegar, la pregunta sería, ¿cómo podemos, sobre la base de lo que tenemos, atraer esos segmentos, atraer esas audiencias? Y finalmente, el tema del storytelling, que Pablo lo planteó espectacularmente. El storytelling es un recurso espectacular, lo planteó tanto José Miguel como Pablo, pero también es un recurso que implica la necesidad de un recurso económico, ¿no es cierto? La creatividad, más allá de que venga del cerebro o de una estructura creativa, también implica una inversión. Así es que a mí me parece que sí, que la radio tiene grandes oportunidades en términos de lo que significa entrar en este mundo digital, pero también tiene grandes limitaciones, y la pregunta habría que hacerse es cómo logramos que esas limitaciones se adapten a estas grandes realidades y cómo hacemos que estas grandes realidades acepten estas limitaciones. Entonces, ahí es en donde creo que vamos a volvernos mucho más creativos. Nada más, espero que esto genere más polémica más que todo. Eso es lo que me encantaría, porque la polémica es la que genera soluciones, ¿no es cierto? Y muchas gracias nuevamente a los 4 panelistas por sus aportes esenciales. Tenemos ya unas preguntas del público, pero también quisiera leer primero las del público y luego añadir un par de preguntas que me surgen a mí escuchándoles como neófito también en temas de comunicación, pero que me parece muy, muy provocativas, muy interesantes. La primera, ¿creen que se puede perder la magia de la radio cuando pasamos a lo visual y más a través de plataformas como YouTube o el streaming? Repito, ¿creen que se puede perder la magia de la radio cuando pasamos a lo virtual y más a través de plataformas como YouTube o streaming? Una segunda dice, el futuro de la radio está en las plataformas de Internet. El desarrollo de estas con inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, abre posibilidades inimaginables tanto para contenidos como para interactuar con la audiencia de acuerdo a sus necesidades. Repito, el futuro de la radio está en las plataformas de Internet. El desarrollo de estas con inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, abre posibilidades inimaginables, tanto para contenidos como para interactuar con la audiencia de acuerdo a sus necesidades. Yo me permitiría agregar un par de inquietudes que me surgen escuchándole. De esta multiplicidad de vías por las cuales la digitalización modifica el rol de las radios y de otros medios de comunicación, ¿no caemos también en un riesgo de una fragmentación excesiva? En segundo lugar, a partir de lo de Radio France Internacional, o sea, se hizo mención al tema de la invasión de Ucrania y la guerra.
yo he sido un usuario y soy un fiel animador, digamos, me interesan muchísimo los medios públicos, entre los cuales hay una enorme diversidad, porque no es lo mismo escuchar a Deutsche Welle que a BBC o a Radio France Internacional. Pero luego del inicio de la guerra y con las respuestas que han dado los estados europeos y a nivel del Occidente, digamos así en general, no hay una cierta uniformización y un explícito o implícito alineamiento con las posiciones de sus estados, de los gobiernos en los cuales operan, que también significa sesgar la información en una sola versión, y sobre todo lo que señalaba Pablo, o sea, la contextualización, o sea, simplemente pasamos a lo humano, a lo inmediato, a lo preciso, pero la contextualización prácticamente ha desaparecido. Una siguiente reflexión es que efectivamente coinciden todos en pensar que la radio de cualquier forma va a mantenerse, va a resistir la competencia en particular de estas exigencias de los nuevos usuarios o de los jóvenes, que implican demandas de videos, de redes, de participación. Y por último, se señalaba muy acertadamente que en sociedades poco dinámicas o con serios problemas por las restricciones de su dinámica económica, no corremos el riesgo de convertirnos cada vez más en consumidores de productos que van a estar realizados en donde existen las capacidades de hacer esas inversiones cada vez más grandes que sí existen en estas grandes empresas. Y por último, lo del metaverso no nos lleva también a una abstracción y a una suerte de alienación que nos coloca bastante cerca de Matrix, como alguien podría decir. Y por último, una nueva pregunta que acaba de llegar, que me parece muy interesante. Las radios abren una potencialidad con las redes sociales para que sean escuchadas con diversos instrumentos. Pensar en esa potencialidad puede descuidar la calidad de los contenidos. Listo. Pasemos en orden inverso en esta oportunidad para escuchar. Renzo, por favor. Muchísimas gracias, Marco. A ver, creo que hay preguntas que me voy a involucrar, de otras definitivamente no lo puedo hacer. O sea, eso está clarísimo desde mi visión como empresario y catedrático, pero hay algunas que seguramente no me puedo meter. Hablemos sobre la calidad del contenido. Yo coincido con Ramiro. Definitivamente creo que esta dinámica de querer estar en la mayoría de medios, en las redes sociales, en los buscadores, sí puede dañar la calidad del contenido, en el sentido de me siento obligado a estar presente en estas plataformas y en ese sentido no mido cuál es el tipo de contenido. Lo importante es entregar contenido y creo que eso es un peligro. Sin embargo, creo que es importante entender que hoy por hoy creador de contenido es cualquier persona y eso implica mucho contenido basura, mucho contenido basura. Por lo tanto, si hay algo de contenido de calidad, sí va a trascender sobre este contenido basura. El problema es entender qué tan bueno es ese contenido, y ahí es donde entra el cuestionamiento de Braulio muy acertado. Es preocupante el hecho de que cualquier persona arma un storytelling y habla del nuevo orden mundial, y todo el mundo le cree y todo el mundo preocupado, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas son cosas preocupantes que no sé si se puedan revertir. La verdad no lo sé. Creo que también sí corremos el riesgo en esta dinámica de la escasez de recursos, sí corremos el riesgo
de consumir contenido de quien tiene los recursos. Y eso, lamentablemente, creo que se ha dado siempre, ¿no es cierto? Eso creo que se ha dado siempre. Es decir, en algún momento yo era el dueño de la prensa y van a tener que conseguir lo que yo creo que hay que hacer. Eso es una realidad, es una verdad a gritos, ¿no es cierto? Sí se corre el riesgo de la fragmentación excesiva, definitivamente. Eso va a pasar, eso es un hecho. Y creo que es ahí en donde se van a estructurar los nuevos modelos publicitarios, en donde se va a estructurar esta dinámica de las redes publicitarias. Por lo tanto, entonces, las radios generarán el contenido y las redes publicitarias serán las que quienes a través de una araña irán uniendo y irán colocando el contenido donde crean que tengan que colocar. Eso es básicamente lo que creo y lo que pienso que va a pasar desde una visión, como digo, mucho más privada, más desde la empresa y la publicidad. Muchas gracias, Renzo. Por favor, Pablo, si eres amable. Bien, muchas gracias. Sí, a ver, a la primera pregunta, si es que la radio puede perder la magia. La radio va a perder la magia siempre y cuando esté en manos de alguien que no tenga la magia. Es decir, si yo soy un mal cocinero, nunca voy a ser un buen puchero o nunca voy a ser una buena fanesca, ¿no es cierto? Entonces, y no le echemos la culpa a la cocina, sino a quien lo está haciendo. Entonces, siempre va a salir mal, claro, siempre va a salir mal si es que está en malas manos, entonces va a perder la magia completamente. Entonces, hay que especializarse y hay que saber hacer radio, hay que saber trabajar con eso, con lo sonoro, con lo auditivo, y no todos lo pueden realizar. Y yo, por ejemplo, soy pésimo locutando, no escuchan mi voz, la arrastro mucho, soy espantoso, ¿no es cierto? Pero tengo otras capacidades, entonces no me voy a meter a la radio para dañarle a la radio, no le voy a hacer ese flaco favor. El tema de la fragmentación, los medios fragmentan. El espacio mediático es esa es su esencia, fragmentar la realidad, porque vivimos en un mundo completamente, como diría Manuel Martín Serrano, en un mundo fragmentado, en un mundo de islas que después las vamos construyendo. Entonces, siempre ha habido fragmentación y no porque exista lo digital o los medios sociales va a dejar de haber o se va a acrecentar la fragmentación. Depende de cómo la vayamos utilizando, ¿no es cierto? Entonces, el mundo de la prensa y el mundo de los medios siempre ha estado de esa manera. Que luego se vaya unificando, eso depende de autoritarismo que la unifica y se genera un relato igualito para todos los medios que es desastroso, o también lo comercial en donde también se unifican las ideologías y las temáticas. Entonces, eso más bien, decir que se está fragmentando la prensa es decir que estamos respirando, es algo más bien bueno y los medios que se sigan fragmentando y que existan más. En cuanto y ahí tiene mucho que ver con estos elementos también que mencionaba Marco sobre los sesgos. Siempre va a haber sesgos porque es un trabajo humano. Nosotros tenemos afectos, tenemos emociones y también depende de en dónde estamos en dónde estamos creando el contenido. Y eso también depende mucho de los usuarios, que no hay una educación buena mediáticamente de los usuarios, que todos conciben que todos los medios son igualitos. No, todos los medios son distintos, son diferentes. No podemos considerarlos a todos de la misma manera. Y en cuanto a que el contenido va a empeorar con las redes sociales, no. Mal contrario, si nosotros tenemos una buena estrategia y sabemos diferenciar en qué red social vamos a estar, vamos a generar un contenido riquísimo. Esto de decir que si estamos en todas las redes sociales es perjudicial, claro que es perjudicial si estamos en todas. Tenemos que saber decir en cuáles vamos a estar, porque nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros usuarios, quiénes nos oyen, en dónde están, dónde nos usan. Entonces, si estamos en Facebook, esa gente que está en Facebook no son las que me oyen. Ni mis usuarios están en Instagram o están en Twitter. O ¿para qué abro un Twitter si no van a estar la gente que me escucha? ¿No es cierto? Entonces ahí estoy botando tiempo, dinero y creatividad. Y claro, estoy completamente banalizando mi trabajo. Entonces,
Por eso es importante que nosotros debemos saber en dónde están nuestros usuarios, a qué hora nos consumen, por dónde se mueven, cuáles son sus dispositivos, y de esa manera saber dónde ponemos el contenido para no estar haciendo todo en todo, que es una locura. Es como que nosotros quisiéramos jugar de arqueros, de metiendo gol, defendiendo. No. Uno es bueno defendiendo, me quedo acá abajo y sé cómo voy a repartir o voy a contener a la gente. Y nada más, es la misma estrategia de los medios sociales. No me voy a meter a Instagram porque no soy gráfico, entonces voy a hacerlo más auditivo y me voy a ir a un Spotify, me voy a ir a un eBooks o me quedo en Twitter, ¿no es cierto? Entonces, y ahí viene la lógica de la estrategia digital. Listo, muchas gracias. Por favor, José Miguel. Muy bien. Respecto de la magia, un poco tomando también las palabras de Pablo, yo creo que siempre va a haber magia cuando hay alguien que la crea, ¿sí? O sea, si alguien genera confianza en el mundo, y vemos un montón de ejemplos con youtubers que unos con contenido más banal, más trivial, y otros con contenido más potente que genera un montón de empatía en su público, generan esa magia. Y no estamos hablando siquiera de metaverso ni nada de eso, que ya voy a referirme a ese tema, sino más bien son contenidos que llegan con un mensaje claro, con un mensaje sencillo a la gente que le interesa tal o cual temática. Entonces creo que esa magia, más allá que se utilice en las redes, que para mí, como le decía al inicio, es una forma importante de ser global. ¿Sí? O sea, imaginémonos nosotros hace algunos años nomás, ¿no? Ni siquiera les digo 100 años, hace 20 años, poder ser global para una pequeña, digamos, una persona o una empresa pequeña o una empresa grande, era muy distinto, era difícil. Hoy tenemos esa capacidad y esa oportunidad. Hay por un lado esta oportunidad, entonces creo que si le sumamos a la magia que podemos tener con un contenido adecuado, creo que la radio y sus elementos que están adicionales, como los podcasts, del cual no hemos hablado mucho, pero que también tienen mucha potencia, porque son estos elementos que de alguna manera se van grabando y mucha gente los utiliza. Hay canales específicos donde pues, hay gente que genera un buen contenido, pero también hay un montón de gente que los escucha con una gran cantidad de oportunidades. Decía Alonso Llanos en su pregunta, que está en pantalla, que el futuro de la radio está por inteligencia artificial y estas otras técnicas de la industria 4.0. Creo que como todo no hay un cambio de la noche a la mañana, ¿sí? Y también decía en mi anterior intervención que no tenemos esta bola de cristal, pero por las tendencias que vemos no es de esperar, o sea, no es inimaginable no es algo que no vaya a suceder el hecho de que empiecen contenidos estos más inmersivos. No sé si llega a lo que decía Marco, a un esquema de Matrix. O sea, puede ser, porque va a haber finalmente contenido para todos. Y habrá personas que no se adecuan a eso y tendrán que encender su radio AM o FM tradicional, que me imagino que la seguirá habiendo por un tiempo más. Entonces, creo que los contenidos están también bien diferenciados, están bien definidos para diferentes personas. Entonces creo, y mi entender sí va un poco por esto de la realidad virtual. Porque además no solamente sirve para la radio, sino que yo el otro día pensaba en la cantidad de oportunidades que se dan en la educación, por ejemplo. O sea, cómo llevar a una educación un poco diferente cuando uno se mete ya en un mundo donde vive esa realidad, porque a veces, y hablando de la educación, a veces es muy como muy de papel, ¿no? O sea, muy teórica, pero ¿qué tal si yo vivo el laboratorio? Teníamos el laboratorio en el colegio, en la universidad, y ¿cómo me meto en un laboratorio real? O sea, ¿cómo esa capacidad envolvente de aprendizaje puede cambiar? Entonces, de la misma forma, el hecho de poder tener estas experiencias más envolventes, la palabra que usaba Pablo, creo que es potente. O sea, yo creo que es una tendencia que no tenemos que dejarla de paso. Pero mi impresión es que tampoco esta tecnología va a dejar de lado al ser humano real, común y corriente, que no tiene estos accesos y quiere seguir con su modelo tradicional. Lo que pasa es que las experiencias van a ser distintas, ¿no? Las experiencias van a ser diferentes, unos lo van a aprovechar más, tanto desde el punto de vista comercial, porque hay un montón de oportunidades, clarísimo, y los otros desde el punto de vista del que recibe el mensaje, ¿sí? ¿Cómo lo van a ir adaptando, ¿no? Finalmente creo que, bueno, las redes sociales no es que fueron, sino que ya llevan un montón de tiempo siendo importantes, ¿sí?
La calidad de los contenidos, ahí sí debo decir es que hay gente que tiene plata y hace malos contenidos, o sea, la plata no garantiza que tengamos buenos contenidos, y hay gente que con un video se jala por el mundo y hace, digamos, tiene millones de gente que le sigue. Son un poco los extremos, ¿no? Porque si tengo un buen equipo de trabajo y tengo buen presupuesto, voy a tener, en teoría, contenidos buenos. Entonces, ahí también me parece que hay oportunidades para todos. ¿Sí? Creo que también hay oportunidades para todos, evidentemente considerando que una buena agencia, un buen storytelling y unas tecnologías como el metaverso, que pueden ser costosas al comienzo, pues tienen acceso a unas pocas personas, ¿no? O sea, acceso a producir, pero luego ya su consumo pues está, digamos, normalmente está distribuido para todos. Y el modelo de negocio, no olvidemos que el modelo de negocio de las empresas de agencias de publicidad, como Facebook, las redes sociales o Google, porque son agencias de publicidad, están basados en el pago de publicidad. ¿Sí? Entonces, quien más paga publicidad finalmente va a tener más acceso a ser visible, que es con lo que empecé en mi primera intervención. ¿Sí? Muchas gracias a José Miguel. Por favor, Braulio. Bien, yo creo que esta será la última ronda de intervenciones, entonces rápidamente plantearía yo lo siguiente. Creo que las respuestas de unos y otros a las preguntas que se han planteado muestra precisamente la riqueza de la radio. Yo soy muy confiante, tengo muchísima confianza en que la magia de la radio siempre existirá. No solo tiene que ver con que el que está detrás del micrófono o el que está detrás, qué sé yo, de ahora del teléfono o detrás de algún aparato pueda, como lo decía Pablo, ser capaz de generarnos esa sensación de magia, ¿no? Pero creo que en sí misma, por su riqueza, por todas estas mezclas que se dan a diario, no en un solo país, no en una sola ciudad, sino a nivel mundial, permiten precisamente, o me permiten a mí ser bastante optimista sobre esto. Yo creo que la magia de la radio, pese a la existencia de nuevas de innovaciones y todo esto, siempre seguirá produciendo, siempre seguirá viva esa magia de la radio. El día que la radio no tenga más magia, ¿no? Sea visual o no sea visual, ese día se habrá muerto la radio como la imaginamos hasta hoy en día, ¿no? Yo les planteo, porque a mí lo que me interpela un poco de las observaciones que se hacen es lo siguiente. Yo entiendo que haya un enfoque de mis colegas o de los que estamos participando en este panel mucho basado en la parte del individuo privado. Pero yo les pongo un ejemplo. Yo estoy convencido que YouTube va a desaparecer. No les digo mañana, ni mucho menos, ¿no? Pero así como surgió hace unos 15, 20 años, yo estoy convencido que en 20 o 30 años a lo mejor tenemos otra cosa. Completamente diferente. Estos 2.000 millones de personas que nos decía José Miguel que consultan YouTube todos los días, sí, pero radios hay 5.000 millones en el mundo. 5.000 millones en el mundo, ¿no? Y hay que recordar que 3.000 millones de personas no están conectadas a Internet aún. O sea, yo creo que tenemos que jugar con todos estos elementos, ¿no? Evidentemente que vamos en una carrera donde la modernidad va arrasando, esto no hay ninguna duda, va transformando el mundo, ¿no? Pero creo que el equilibrio o el terreno donde nos jugamos nosotros es muy, muy resbaladizo. Porque tienes que conservar una parte que es útil todavía hoy y tienes que ver cómo te adaptas bien y rápido a lo que está cambiando, ¿sí? Este es el tema. Yo sí creo que efectivamente hay que servirse de Internet, hay que servirse de las redes sociales. Lo que dice una de las personas que nos está siguiendo, dice el futuro es Internet y la cuestión de las redes sociales y demás, sí, sin ninguna duda, pero no solo es eso. No solo es eso. Para mí esto es fundamental siempre, trabajar, si se quiere, en dos terrenos de juego, si se puede decir así, utilizar este término, ¿no? La otra cuestión es que ciertamente hay muchas maneras de volver mucho más interactiva a la radio, creo que sí, ¿no? Yo insisto una vez más en una cuestión que me parece fundamental, y esto va... por ejemplo, cuando Marcos dice uniformización con respecto a qué. Por ejemplo, citemos el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Hay que partir de un hecho, de la guerra o de cualquier otra información. Hay 5 agencias en el mundo, 5, que controlan más del 80% de la información mundial. Si perdemos esto de vista, no entendemos lo que sucede. 5 agencias, ¿ok? Entonces, en este terreno estamos jugando. Cuando hablamos de uniformización, sí, de principio hay una uniformización. El problema es cómo tú entrecruzas información para no responder a la duda de Marco,
por ejemplo, a un gobierno que quiere influir, puede ser el gobierno británico, por ejemplo, puede ser el gobierno francés, puede ser el gobierno ruso, etc. Yo doy un ejemplo, sale un poco de lo que estamos tratando, pero para que se vea el esfuerzo que hay como radio pública. Nosotros, para seguir la guerra en Ucrania, durante las 3 primeras semanas teníamos 13 corresponsales. 13 corresponsales. En Ucrania, en Moscú, en Eslovenia, en Polonia, etc. Claro, esto implica un esfuerzo que se ha estado planteando acá, lo planteaba Renzo, lo planteamos nosotros, ¿con qué medios? Esta es la riqueza también del terreno público. Este es un terreno público donde tú pones el servicio público al servicio de la sociedad, ¿no? Y lo que planteaban ustedes me parece que es muy interesante, porque al final de cuentas, radio pública, radio privada, visión pública, visión privada, va a seguir combinándose, va a seguir existiendo. Esto es evidente. Esto es evidente. Me parece a mí que es una cuestión que es bastante importante. Tenemos frente a nosotros, alguien dio ejemplos o planteaba lo que podrían ser ejemplos de cómo va a evolucionar la situación. Sí, una cosa que a mí me ha llamado muchísimo la atención, aquí, por ejemplo, ustedes lo saben, las universidades son bastante exigentes, hay un enorme nivel de deserción de jóvenes, son cientos de miles de jóvenes que desertan cada año, que quitan la escuela porque hay mucha presión, ¿no? Y la manera como lo están haciendo, por darles una idea, para integrar sectores de bajos recursos que han abandonado las escuelas, los liceos, etcétera, es a través del rap. Vean qué tiene que ver esto con la radio, ¿no? Es cómo te adaptas justamente, cómo escribes esta storytelling para la radio, cómo tú llevas a los estudiantes y les dices, te vas a integrar, te vamos a acompañar, vas a hacer tu rap, vas a cantar y demás, pero vas a seguir la escuela. Yo te voy a dar todos los medios para que tú cantes, para que tú te realices, pero también vas a seguir la escuela. Estos medios, esto que sería una forma de contacto directo con nuestra sociedad hoy, creo que lo vamos a seguir viendo y se ve mucho más en las radios comunitarias y demás. Estos son los temas que yo creo que son interesantes también que podamos tratar. Por último, ¿hay una fragmentación excesiva? Sí, sin duda alguna. Hay una fragmentación excesiva. Esto viene desde hace muchos años y yo creo que sí que se va a seguir agravando. ¿Tiene ventajas o son desventajas? Yo creo que en la medida en que sean unos pocos los que deciden, y estas son estas grandes empresas, GAFAM, que las conocemos, y no hemos hablado del poder chino, que también tiene su péndulo del otro lado, ¿no? Si es eso, pues sí, hay un riesgo de que esa fragmentación no sea a nuestro favor, sino sea en nuestra contra a largo plazo. Pero yo creo que este es como hablando de radio, de digitalización, de esfuerzo de renovación, de reinvención, creo que todos estos elementos día con día los tenemos que tener presentes para irnos adaptando a este mundo que sin duda alguna corre mucho más rápido de lo que podemos nosotros hacer. Muchas gracias a los panelistas por sus excelentes aportes. Como nos quedan unos minutos para terminar a las 2:30 en punto, una cuestión, una dimensión que ustedes han planteado y que la Universidad Andina, con su radio Voz Andina Internacional, por tener una vocación integracionista, no podemos dejar de desconocer el tema de la fragmentación de las crisis que la integración en general en el mundo enfrenta. Lo vimos en la Unión Europea cuando arrancó la pandemia, lo vimos en la inacción de la gran mayoría de los procesos formales de integración de Comunidad Andina, Mercosur, Alianza del Pacífico, ASEAN. ASEAN quizás algunas respuestas se generaron conjuntamente frente al tema pandemia, pero quisiera, no sé a quién le motive esta pregunta, porque sí, se han señalado unos aspectos que me parecen formidables, o sea, esto de para que apostar a la magia, mantener la magia, impulsar la magia en la radio con los que se involucran en ese proceso, o el generar un nivel de estrategia digital de las radios en el nuevo contexto, el de asumir el desafío de ser global, entre otros elementos que yo destaco, o de efectivamente asumir también en todos los niveles, no solo en las radios universitarias, esta cuestión de la educación virtual para incorporar
todos los elementos que la realidad contemporánea nos exige. Pero yo quisiera plantear, o sea, es que, por ejemplo, yo no conozco exactamente de cerca el proceso de Corape y esos esfuerzos que han intentado aproximar a los pueblos en estas situaciones y frente a los desafíos que la modernidad y la globalización nos plantea. ¿Hay una posibilidad de algún papel que pueda jugar la radio o para, sí, o sea, la individualización, la fragmentación que constatamos, necesita de cualquier forma, por ejemplo, cuando vemos esas imágenes de la población de Shanghái confinada, 25 millones, y que está a punto de explotar porque no pueden, o lo que vimos en España, por ejemplo, frente a las reacciones de la población encerrada en urbes y en pequeñísimos espacios, ¿no hay también ahí un rol integrador que puede generarse a través de la radio? Esa pregunta plantearía para quien le interese asumirla o darnos algunos de sus elementos. Me parece muy, muy interesante las reflexiones que ustedes han hecho. Plantearía esa inquietud si es que alguien la asume. Bueno, ahí me tomo la libertad de responder y de aportar a esta reflexión. La radio, claro, la radio tiene un relacionamiento directo con su comunidad próxima, con su comunidad de base, ¿no es cierto? Y en este caso, Marco había preguntado sobre Corape, por ejemplo. Corape tiene una muy buena fuerza comunitaria y de trabajo educativo, por ejemplo. Y ahí han venido ellos trabajando en constante transformación. Incluso nosotros acá en la especialización de comunicación digital tuvimos a una persona que trabaja en Corape y logró contextualizar y comprender todo lo que nosotros transmitimos en la especialización, y poco a poco ha ido transformando procesos, contenidos dentro de Corape, no solamente de software o de hardware, sino de procesos de participación que los ha hecho, si bien las comunidades de base con los que ellos trabajan directamente son mucho más participativas, pero ha integrado estos procesos ágiles y estas lógicas de lo informático fundamentalmente, y lo ha hecho más participativo. Eso quiere decir que las comunidades también tenían una lógica de arriba hacia abajo en muchos casos, y ahora lo que están haciendo es de abajo hacia arriba con el trabajo comunitario, y que también les representa sobre qué es lo que ellos quieren consumir, que les represente fundamentalmente, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene también, por ejemplo, todo lo comunitario es importantísimo, porque son las radios o son las emisoras o son los grupos que están más vinculados entre sí y saben qué es lo que quieren conversar entre ellos, pero no necesariamente exclusiva y excluyentemente entre ellos, sino que es lo que somos nosotros, pero para que vaya hacia afuera y para que podamos tener una conversación intercultural que es muy necesaria, y de esa manera no estamos teniendo estos guetos que decía Braulio también, informativos, y cómo nos controlan la información, sino que también es abrir desde otro sector de la sociedad y generar otra información, y de esa manera establecer también otro tipo de encuadre, de framing y de necesidades editoriales que tiene la comunidad y el público. Por eso es que es importante que los medios son completamente diferenciados. No es lo mismo un medio generalista transnacional que un medio de una ciudad pequeña, qué sé yo, la radio de Azogues, la radio de la Tacunga, es completamente diferente. Pero cuando hacen o cuando están montándose sus web, todos los medios locales quieren parecerse a la BBC, quieren parecerse a CNN,
Y eso es una locura también. Entonces es de lado y lado. Necesariamente debo mantener mi esencia como medio local y representarlo en mi interfaz y en mi forma auditiva, esa forma comunitaria, ese olor, ese espíritu y ese sonido que me genera mi localidad y mi comunidad. Gracias, Pablo. ¿Alguien más por si acaso? Sí. Y si no, pues... No es responder a tu pregunta, simplemente para que quede claro lo que yo dije respecto a las grandes agencias de información. Me refiero, claro, están las agencias que sacan despachos de prensa. Evidentemente que la información va mucho más allá, pero quiero decir, las agencias que sacan despachos de prensa, que pueden estar en Moscú, en Nueva York, en Nueva Delhi, en Pekín, etcétera, son 5 grandes agencias las que controlan un buen paquete de la información mundial, para que quede claro, que no haya malentendido. Bien, muchas gracias. Bien, creo que este ha sido un cierre excelente para este segundo coloquio internacional de la Voz Andina Internacional, la irrupción de lo digital en la radio, y agradecemos a nuestros panelistas, agradecemos las preguntas del público y les agradecemos a todos ustedes por escuchar esta transmisión. Esperamos entonces haber satisfecho las inquietudes que ustedes han tenido. Muchísimas gracias a todos los panelistas, muy amables. Gracias. Gracias, un gusto, que pasen muy bien. Muchas gracias, éxito siempre. Gracias. Hasta luego.